Bienvenidos al curso de Predicación Expositiva. Hoy vamos a ver la lección 5, la reflexión teológica del sermón. Ya hemos visto 4 lecciones. La introducción, lo que es y no es predicación expositiva en la lección número 2. En la lección 3 aprendimos las 5 etapas del trabajo del predicador. Y en la lección 4 vimos la exégesis del sermón expositivo. Todo esto es preparándonos. Ahora vamos a ir a la lección 5, que es la reflexión teológica del sermón. Y quiero decirles que es probable que la mayoría de los sermones que se predican en el mundo no hacen la reflexión teológica. Esto es algo que va a distinguirlos a todos ustedes cuando preparen sus sermones. Muy poca gente enseña esto. De hecho, de los cursos que yo he visto y he recibido de predicación expositiva, Luis Floriano habla de la reflexión teológica, Sugel Michelén, en uno de los cursos que él da, también habla de la reflexión teológica, y yo creo que nadie más he visto. Y para nosotros es de meridiana importancia que se haga la reflexión teológica. ¿Por qué razón? Bueno, el mensaje que estamos estudiando debe agregar luz acerca de quién es Dios, cuáles son sus planes, propósitos, y por sobre todas las cosas, ¿dónde está Cristo en nuestro texto y dónde está el Evangelio de Cristo en nuestro texto? Vean si esto es importante, porque al final, al puro final, predicamos a Cristo y a este crucificado. Entonces es importante entender dónde está Dios. Teos, Dios, logos, estudio. La reflexión teológica es encontrar a Dios en nuestro texto, ya sea ver sus atributos allí, ya sea ver la Trinidad y el rol de la Trinidad en el texto, ya sea ver a Cristo, ya sea ver el Evangelio. Pero es importante hacer esa reflexión. Por eso los objetivos de esta lección, uno es entender la importancia de la reflexión teológica en todo esto y nosotros facilitar los medios y recursos para hacer una reflexión teológica. Y sin duda alguna, con esos recursos tenemos los medios para extraer el mensaje teológico que hay detrás del texto. Y uno diría, ¿y por qué tanta teología? Bueno, es que nosotros estamos en el negocio de enseñar quién es Dios, cuáles son los propósitos divinos y cómo nosotros estamos llamados a formar parte de ese propósito divino para su gloria. Si no sabemos quién es Dios, nada de esto se puede hacer. Y eso es teología. Es entender todo eso. Entonces, cada cosa que hacemos en Unánimes es teológica. Lo que es más, cada cosa que hacemos en Unánimes es teocéntrica. Por lo tanto, si somos centrados en Dios, nosotros tenemos todo el interés de aprender de Dios y de sus propósitos. De ahí que la reflexión teológica es tan importante. Eso lo que nos hace es llevarnos más allá del texto y su mensaje. Nos transfiere a los estudios celestiales, por llamarlo de alguna manera, nos transfiere a los lugares donde tenemos que estar, ver la huella de Dios, la persona de Jesucristo, y por supuesto la obra de Jesucristo. Entonces, detrás del texto que estamos estudiando, siempre hay que discernir al Dios del texto, al Dios que inspiró el texto, el que está detrás, lo que es más, el autor de la Biblia. Por eso a la Biblia le decimos la palabra de Dios, porque la Biblia es la inspiración divina. Toda escritura es inspirada por Dios, le dijo Pablo a su discípulo Timoteo. Esa palabra inspiración en griego es theonostatos, y eso viene de soplada por Dios, exhalada por Dios. Por lo tanto, tenemos que ver al Dios que inspiró la palabra detrás del texto que estamos estudiando. Y por supuesto, el propósito es crecer en el conocimiento de Dios. Entonces, sin duda, tenemos un trabajo que hacer cada vez que vamos a predicar un texto bíblico. Y es encontrar, ver, sacar el Dios que inspiró tal texto. Para explicar esto no hace falta ir muy lejos.
Veamos qué escribe el apóstol Pablo a la iglesia que estaba en Éfeso, así como empieza la carta en el capítulo 1, pero lo vamos a tomar del versículo 15 en adelante. ¿Qué dice el apóstol? Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de nosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Bueno, a esto le llamamos reflexión teológica. A esto le llamamos crecer en el conocimiento de Dios a partir de discernir a Dios dentro del texto. Entonces, veamos cuáles son los 3 niveles de cualquier texto. El nivel número 1 es el mensaje del texto en su contexto. En otras palabras, ¿qué nos dice? Hay una expresión técnica que dice a prima facie, ¿verdad? De primera mano, lo primero que vemos. ¿Qué es lo que nos dice el texto? ¿Qué es lo que es evidente en el texto? Sin que sea muy complejo entrar a las profundidades de los lenguajes antiguos y de las figuras literarias, lo primero que tenemos que hacer es qué nos dice el texto de primera mano. Lo segundo es cómo el texto complementa la verdad en el mensaje de la salvación eterna de Dios. ¿En qué lugar de la historia de la redención está mi texto? ¿Y cómo encaja dentro de ese engranaje o revelación progresiva en la que Cristo es el personaje principal de toda la Biblia? Entonces, ¿dónde se encuentra mi texto? En la historia redentora. Y tercero, ¿cómo encaja mi texto en lo que se ha denominado el metamensaje o la metanarrativa? ¿Qué es la metanarrativa? Es los mensajes superiores, llamémoslo así, de algo que estemos estudiando. ¿Cuál es el mensaje superior o la metanarrativa de la Biblia? ¿Cuál diría uno que es? Bueno, cómo Dios hizo un pueblo para sí. Y dentro de cómo Dios hizo un pueblo para sí, para vivir con ese pueblo eternamente, es el mensaje, el metamensaje, está el plan de salvación que inicia en Génesis 3 y finaliza en Apocalipsis 20. Porque Génesis 1 y 2 no trata de salvación y Apocalipsis 21 y 22 tampoco. Entonces tenemos que aprender a hacer estas distinciones. ¿Ok? Porque el plan de salvación es parte de la narrativa bíblica, pero la narrativa bíblica es todavía mayor. Es el plan de Dios para su iglesia. Y cómo Dios forma ese pueblo para su gloria. Entonces, cuando estamos en nuestro texto, cómo nuestro texto agrega verdad a esa narrativa o a ese metamensaje. Cómo mi texto se incluye dentro de ese engranaje del mensaje total del eterno Dios y de su eterno propósito. Ya vamos viendo la importancia de la reflexión teológica. Va mucho más allá que tomar un texto y estudiarlo versículo por versículo. Bien, para hacer esto necesitamos emplear o usar o acercarnos al texto desde 2 perspectivas teológicas. La primera es la que se denomina la teología bíblica. La teología bíblica trata de que cada libro de la Biblia, cada uno de los 66 libros que nosotros tenemos, nos da información acerca de Dios. ¿Cuál información? La persona, la naturaleza y el carácter divino. Y en cada uno de los libros nos dan sus propósitos y planes. Por lo tanto, cada libro de la Biblia tiene revelación divina y agrega, en medio de todo el engranaje, revelación al libro que le precedió. Y también los libros posteriores le agregan revelación a él. A esto le llamamos, la revelación anterior y posterior y al libro en que nos encontramos, revelación progresiva de Dios. Dios empezó revelando desde el Génesis y su revelación ha progresado a lo largo de todos los libros de la Biblia y finaliza
en un clímax en el capítulo 22 de Apocalipsis. Por eso siempre se le llama revelación progresiva. Ahora bien, dependiendo de dónde está nuestro texto de estudio, vemos cómo encaja dentro de ese propósito redentor en ese preciso momento de la historia bíblica y en ese preciso momento y en esa fase del proyecto divino. Sabemos, por ejemplo, que desde allá Génesis 3:15 que está el evangelio incipiente, se llama el protoevangelio, el primer evangelio. Cuando se le dice a la serpiente que un hijo de la mujer le va a aplastar la cabeza, es la primera forma de evangelio que encontramos en la Biblia. A partir de ese momento se establece una línea mesiánica que podemos rastrear a lo largo de toda la Escritura hasta Cristo. Entonces, en la teología bíblica es sumamente importante comprender la teología del libro que estamos estudiando. Para poder encontrar ese libro, en cuál fase del plan del Redentor se encuentra, cómo se presenta Cristo allí, y cuál es el propósito, cómo está Cristo presentado dentro del propósito de toda esa revelación. Y de allí sacamos el aporte teológico de nuestro texto desde la perspectiva del punto de la revelación progresiva de toda la Biblia. Vamos a ver si me explico. Supongamos que nuestro texto se encuentra en el libro del profeta Isaías. El libro del profeta Isaías, ese libro en particular, nosotros lo estudiamos y extraemos toda la teología que hay ahí. Cómo Dios es revelado, cómo el plan de salvación es revelado, dónde está Cristo en el libro de Isaías y todas estas cosas. Analizar la teología que hay dentro del libro, le llamamos teología bíblica, porque entendemos esta teología que está aquí, cómo se relaciona con los libros anteriores y cómo se relaciona con los libros posteriores. Entonces entiendo y extraigo los conocimientos teológicos que hay en ese libro. ¿Okay? ¿Qué hacemos? Bueno, en la práctica, para extraer la reflexión teológica, vamos a los pasajes paralelos. Si es del Nuevo Testamento, buscamos los paralelos en otros libros del Nuevo Testamento o en el Antiguo Testamento. Y si es del Antiguo Testamento, nos proyectamos al Nuevo y vemos dónde están los paralelos o las correlaciones que hay entre los dos. Vemos si en el libro nuestro hay algún cumplimiento profético, especialmente si es del Antiguo Testamento cumplido en el Nuevo, o si hay algún tipo, alguna tipología, o sea, hubo algo, un evento, un hecho que Dios hizo en el Antiguo Testamento que apunta a una realidad que se concreta en el Nuevo Testamento en Cristo. A eso se le llaman tipos o tipología. Tipo es lo que presagia aquello y antitipo es lo que es su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Unánimes tiene un estudio bíblico, no me acuerdo la sección, creo que era interpretación bíblica, no me acuerdo cuál era, que se llama tipos y antitipos. De hecho, es el estudio bíblico más famoso de todos los 350 estudios que Unánimes ha publicado. Lo bajan de todos los países del mundo y parece que se usa en algunos seminarios teológicos. Es un estudio bien completo. Yo les recomiendo que vayan allá a la sección de estudios bíblicos de Unánimes y busquen el estudio tipos y antitipos. También en la práctica vamos a identificar cualquier tema teológico dominante en el texto o en nuestro pasaje de estudio. Por ejemplo, puede haber reino, rey, pacto, templo, sacerdote, sacrificio, ofrenda, éxodo, reposo, exilio, qué sé yo. Hay miles de grandes temas que seguramente van a estar involucrados, digámoslo así, en el texto que estamos estudiando. Y también, por supuesto, vamos a buscar si hay analogías dentro de nuestro texto de estudio y Cristo su Evangelio. Porque a veces está el Evangelio revelado con mucha evidencia y a veces está en forma de analogía. Entonces vamos a buscar aquello también dentro del texto en estudio. Ahora vamos a dar un salto. Ya no vamos a ver teología bíblica, llámese la teología involucrada en el libro donde se encuentra mi texto, sino que ahora también vamos a usar teología sistemática. Entonces, mientras que la teología bíblica, como ya explicamos, encontramos nuestro libro en medio de la revelación progresiva de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis,
y entonces entendemos dónde se encuentra nuestro texto a la luz de la metanarrativa, en teología sistemática lo que se hace es que se agrupan las doctrinas que están alrededor de toda la Biblia. Entonces, por ejemplo, estudiamos la la doctrina del diablo o de Satanás. Y uno dice, ¿cómo que hay una doctrina? Sí, claro, doctrina es enseñanza, no se nos olvide eso. Entonces la doctrina del diablo nos va a enseñar quién es el diablo, dónde vino el diablo, cuáles son las obras del diablo, qué relación tiene el diablo con la iglesia, qué relación tiene el diablo con los no creyentes, cómo el diablo se tiene que sujetar a Dios, todas esas cosas. Entonces en teología sistemática vamos a ver demonología. Esa es una disciplina de la teología sistemática. O podríamos ver cristología. ¿Qué es cristología? El concepto del Cristo, del Mesías. Y cómo el Cristo del Mesías está en toda la Escritura. Y aprendemos de cristología, aprendemos del sacrificio de Cristo, aprendemos de quién es la segunda persona de la Trinidad, el Cristo, el Mesías, el que ha existido desde antes de que el mundo existiera, el que compartía la gloria con el Padre desde que antes que todo se hiciera. Estudiamos la persona de Cristo. O neumatología, el Espíritu Santo. Lo estudiamos desde la perspectiva de una doctrina, la doctrina del Espíritu Santo. ¿Dónde vemos al Espíritu Santo? En toda la Biblia. Entonces la teología sistemática lo que hace es que nos pone doctrinas específicas de temas específicos que están en toda la Escritura. Y nos ayuda entonces a... es como un policía, es como un guarda, que si vamos a hablar de una herejía nos para y dice un momento, eso no forma parte de la doctrina bíblica. Cuando hablamos de doctrina bíblica hablamos de teología sistemática. Nos guarda de eso, nos guarda de enseñar herejías. ¿Ok? Lo otro que nos ayuda es que nos permite entender un pasaje complejo a partir de pasajes más sencillos que tienen la misma teología, o la misma doctrina más bien. ¿Ok? Entonces, un pasaje complejo me trae, uno simple, la luz de cómo interpretarlo. Y también, por supuesto, tenemos temas doctrinales importantísimos que son de interés tanto para la iglesia como para los no cristianos. Por ejemplo, la doctrina del pecado, la doctrina de la imposibilidad del hombre de buscar a Dios. O sea, en la teología reformada se le habla de la depravación total. Depravación total no quiere decir que yo soy un depravado, quiere decir que todas las áreas de mi ser, espíritu, alma y cuerpo son áreas caídas, porque tienen una naturaleza caída. Eso se habla entonces, esa es una doctrina, la doctrina de la depravación total. Y así, sucesivamente, vamos entonces previniéndonos para no hacer o enseñar herejías, sino que estamos muy metidos en la sana doctrina. Por lo tanto, para ir concluyendo, la reflexión teológica se alimenta de la teología bíblica y de la teología sistemática. En otras palabras, se alimenta de la teología del libro donde se encuentra nuestro texto y su posición dentro de la revelación progresiva, y por otra parte, de la teología sistemática, donde tenemos los temas doctrinales que impactan o están inmiscuidos o involucrados en el texto en que estamos estudiando. Lección compleja, pero espero que les haya quedado claro. Hasta aquí es la lección de hoy. La siguiente lección es la contextualización del sermón expositivo. A todos ustedes, mil gracias y que Dios los bendiga.